Tenemos un problema con el clicker. ¿Si me ayudan, please? Gracias. Listo. Entonces, ¿qué es la moda en realidad? Siempre nos preguntan, ¿no? Ya muchos sabemos que es este lenguaje en el que al final es una parte de nuestra personalidad también, que refleja lo que está pasando alrededor del mundo, que mucha gente, no sé si los que están aquí presentes, si eres empresario, si eres estudiante, si eres profesor, si te dedicas a esto, nos decían, vas a hacer ropita. Vas a vender ropita, ¿a poco vas a vivir de eso? Y tú, pues sí, sí, la neta sí vivo de eso. De hecho, ¿por qué? Porque toda la gente se viste y el vestirse es algo tan cotidiano que muchas veces pasa inadvertido. Mucha gente, alguna vez en algún curso de imagen que di, me decía una emprendedora, es que tú no me vas a decir cómo vestirme. Le digo, no, yo no te voy a decir nada, pero el punto es que también es una presentación, una extensión de nosotros. ¿Qué dice la ropa de nosotros? ¿No? ¿A dónde vamos a ir dirigidos? ¿Quiénes somos? ¿O qué es lo que quieres vestir? ¿No? Si le damos porfa clic. Gracias. Entonces, sabemos que es una forma de expresión. Otro porfis. Es un lenguaje. Otro porfis. Una huelga, también es una forma de huelga. Revolución, estudio, visibilidad. Y al final tenemos que seducción. ¿Qué es el arma como la moda como arma de seducción? Parecería que te voy a decir algo como que, ay, qué sexy. Pero en realidad cuando vendemos algo ya estamos seduciendo. Eso es importante aclarar. Para todos los que también están en esta industria o van a vender o eres ya emprendedor o tienes una idea de hacer una marca futuro, el seducir, ¿qué es? Es vender tu idea hacia otra persona para que esta persona lo quiera. Es el famoso objeto de deseo. Generar un objeto de deseo. Y al final todos queremos ese objeto de deseo, esa bota, ese zapato, esa chamarra, ¿cómo voy a hacerla? ¿Cómo voy a venderla? ¿Cómo voy a crearla para que la gente la atienda? ¿No? Y entonces es a donde entramos de la nada a esta vorágine, que es el famoso mundo de la moda, y es a donde empezamos a cuestionarnos qué es la moda en realidad. ¿Qué es la moda en realidad? Pues, ¿qué crees? Aquí te lo vamos a explicar. Claro que sí. Gracias. Bueno, pues tenemos el famoso iceberg de la moda. ¿Cuál es el iceberg de la moda? Si le damos el que sigue, porfa. Hasta arriba tenemos el lujo, es lo que nos venden que es la moda. Las revistas, las pasarelas, el Fashion Week, que si tu Kim Kardashian con el león, que si no sé qué, que si vemos a los Schiaparellis, que todo lo que gustes y mandes, bien padre, eurocentrista, padrísimo y blanco. Esa es la moda que nos dicen. Eso está hasta arriba. Pero ¿qué sigue abajo? Vamos a ver que están las editoriales, que son todo lo que encontramos en las revistas. De ahí vemos el Fashion Week, que también es parte de lo que nos venden, las marcas y la tendencia. Y en medio de ahí vamos a encontrar lo que yo le llamo las modas. ¿Qué es lo que pasó? Vemos la moda de los 80, de los 70, de los 90, la moda de tu barrio, la moda de tu estado, lo que estábamos hablando hace poco o también hoy con Trendo, ¿no? Cómo es muy diferente cómo se visten en el norte, cómo se visten en Mérida, esas son las modas. Entonces, eso está en medio. Eso parecería que obedece a lo que está en la punta del iceberg. Pero ¿qué hay abajo de todo esto? Abajo vemos que están las famosas tribus urbanas, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Desde cholos, desde las buchonas, desde los que quieren ser rockabilis, hasta los prepis que tanto por ahí andan de repente. Tenemos también que moda son los uniformes de las escuelas. Muchos de los uniformes tienen tanta historia que por eso los seguimos teniendo. Si ustedes ven los uniformes de las prepas o de las escuelas de gobierno, es muy interesante el por qué tenemos cuadros escoceses, por qué tenemos esos suéteres, esos grises. Ahorita está cambiando al pants, pero es bien interesante cómo también cambia el pants que quieras o no se conecta con la moda urbana, ¿no? La que sigue. De ahí vemos que está el vintage, el second hand, el do it yourself, sigue estando abajo. La que sigue. La ropa de trabajo también es moda. La ropa de trabajo, dícese, ahora sí que todas las personas que trabajan en intendencia, todas las personas que trabajan, hasta los policías, todos esos llevan moda. Un chaleco que tenga fantasmas para que no lo arrollen, ya tiene tecnología y moda, pero parece que no nos importa tanto. Sí, denme un segundito. Sí. Entonces, de ahí tenemos la ropa de trabajo, de ahí tenemos la religión. La religión, si ustedes quieren oír o ver ropa de la Edad Media, vayan a la iglesia. No ha cambiado en siglos, sí, igualita, ¿eh? Es muy interesante a mí como ver los padres, los párrocos y tal, literal. La ropa religiosa también es moda. De hecho, tenemos ahí al final pues diseñadores, el famoso Filippo Sorcinelli, que es el diseñador del Papa, pues también ahí hay moda. Tenemos la ropa utilitaria, que es la que se utiliza en el deporte, la que se utiliza en el ejército, la que es, no sé, es impermeable, que es para la guerra, etcétera. Eso es lo que se utiliza. La ropa institucional, que si los ejecutivos, que el presidente, que si lo político también es moda. Y hasta abajo está la psicología del vestir. Eso es la meca de la moda.
Todo obedece a la psicología del vestir. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo lo quieres decir? ¿A dónde quieres ir dirigido? ¿Cómo va a ser los colores que se estudiaron? ¿Cómo los vas a proyectar? ¿Por qué escogiste esa tipografía? ¿Por qué escogiste ese tipo de proyectarte en redes sociales? Esa es la psicología del vestir. Todo incluye. Ahora sí, ¿cómo nace una tendencia? Por ahí de repente es una de las preguntas que me dicen mucho en redes. Vamos rápidamente a checar cómo nace una tendencia. No, el gran secreto. ¿De quién dice? ¿Anna Wintour de verdad está haciendo un huevo y de ahí nacen las tendencias? No. Vamos a ver de dónde sale. Es un estudio sociológico. Viene el latín tendens. Tendens viene a que va a futuro. Eso es bien interesante. Esto quiere decir que es algo que se futuriza. No necesariamente te tiene que gustar. Eso es importantísimo. La tendencia es polarizable. O la amas o la odias, porque de eso se trata. Estamos viendo el futuro. Todavía no estoy entendiendo qué pasa. Cuando una tendencia se repite muchas veces, ahora sí se convierte en moda. Es muy diferente estar en tendencia a estar a la moda. Es mejor, no es igual, es diferente nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno puede de repente ver el loquito del centro que se viste superadito así tu amigo como de, ay, ¿por qué parece el loquito del centro? A lo mejor él está en tendencia, ¿no? Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados como país a estar a la moda. Es que en México no hay moda. ¿Vieron el tamaño de esto? Claro que hay moda. Y obviamente México está de moda. Lo que pasa es que estamos en un concepto muy conservador de lo que nos ha dado la historia de lo que nosotros significa la moda y la ropa. ¿Sale? Entonces, por eso de repente las tendencias a nosotros nos cuesta trabajo adoptarlas. Tanto dijeron el skinny jeans, que sí, que no, que el skinny jeans nunca salió, pues no. Entonces, cuando dicen, ya regresó el skinny jeans, pues claro, aquí medio mundo tiene skinny jeans, ¿sabes? Entonces, eso es lo que pasa, que nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Somos un país que lo que primero tenemos que ver es verlo, que funcione, y ya que funciona, me lo pruebo para no sentirme ridículo. Y es muy normal, la inmensa mayoría de la gente lo utiliza así. Llámale el sector que sea, ¿eh? Y más si son conservadorcillos, todavía más trabajo, porque siguen las reglas para una sociedad que lo que busca es una forma de ser aceptados, ¿no? Entonces, eso es importante de cómo se ven las tendencias en México a lo que realmente es, a lo que significa. Entonces, ahora sí nos vamos. ¿De dónde viene? Bueno, pues las tendencias generalmente son de gente loca. Así se los pongo. Es el huevo rojo dentro de la canasta de huevos blancos, que todo el mundo voltea a ver y dice, bueno, ¿este qué? Este se trajo, ya sabes, el guajolote en la cabeza, ¿qué está pasando? Sí, pero resalta y rebota que hay otra persona que utilizó también el mismo guajolote en otra parte del mundo. Y de repente hay otro que lo vuelve a utilizar en otra parte del mundo y se hace un estudio de cuántas personas, cómo visten, qué comen, qué colores utilizan, cómo lo compran, dónde lo compran, cuánto gastan, y se empiezan a sacarse medias. Se empiezan a sacar gráficas y cosas bien aburridas, que para qué los aburrió, pero empiezan a sacar medias. Y esas medias de repente dices, fregada. ¿Viste cómo cambió la palabra? Fregada. De repente ya son 10 personas que están utilizando guajolotes en la cabeza. Esto me late que es una tendencia. Posiblemente el futuro se va a poner a vestir así. ¿Y cómo es que obedecen las tendencias? Las tendencias obedecen también al hartazgo de la masa, ¿no? Cuando todo el mundo, bueno, aquí no porque es muy interesante ese tema, pero luego lo vamos a hablar, el old money, que todo el mundo quiere ser old money, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente se empieza a hartar, dices, ya vi el old money, ya jugué tenis, ya me sentí que tengo polo, aunque vivo en Iztapalapa, no tengo un pedo, ¿sabes? Ya viví en mi fantasía, qué padre, y luego, ¿qué sigue? La gente se harta. Entonces, bueno, ahora lo voy a hacer oversize, pero ahora lo voy a mezclar con una ropa, no sé, con un pants y ya lo hice streetwear. Y entonces ya su old money se convirtió en una especie de preppy, medio cholón, medio urbano, medio roper, y eso ya se convirtió en un loquito del centro. Y ese loquito del centro es el que va a empezar a generar entonces un movimiento que posiblemente empiece a ser cambiado y genere una tendencia. ¿Sale? Y ahí es a donde vamos a ver que son esos los consumidores pioneros, los loquitos del centro. De ahí vamos a ver que los consumidores, que les llaman los consumidores dependientes, son los que empiezan a ver, oye, pues está padre eso de ser loquito del centro, ¿no? Como que tiene la famosa frase, ondita, ¿no? Entonces quiero un guajolote en la cabeza, pero la neta yo no me atrevo al guajolote en la cabeza. Mejor hacemos un guajolote más chiquito y me lo pongo aquí como en un broche. Y está padre, sigue siendo un guajolote, ¿no? Pero la gente te sigue viendo raro, ¿no? Y entonces, ¿qué dice México? Güey, trae un guajolote. ¿Será en la cabeza o aquí? Pero sigue, qué oso, ¿no? Pero tú dices, no, es que está cool, porque es menos estridente de lo que se cree. Y esos son los consumidores que empiezan a generar una especie de consumo pasivo. A partir de ahí, estos consumidores empiezan a hacer en masa.
Estos consumidores en masa empiezan a decir, oye, pues está pegando, está cool, si lo hacemos un poco pues más como pasándolo por el filtro, lo hacemos más light y los vendemos en masa, se empieza a vender porque ya se aceptó, ya hay gente que lo están comprando y lo está viendo y entonces ahora sí se genera la venta en masa. ¿Va a pegar? ¿Quién sabe? Posiblemente sí, porque por eso estamos aquí. Porque entonces ahí viene el consumidor que empieza a generar este movimiento económico en la moda. Pero ¿qué pasa al final? México, ahí estamos en medio. Como generadores y como compradores de moda estamos en medio del consumidor masivo y el rezagado. Porque les digo, primero tenemos que verlo muchas veces, verlo en la tele, que si ya lo usó Galilea Montijo, pero que si ya lo vimos en la Casa de los Famosos, que ya si ya lo vimos, Wendy Guevara nos los puso en TikTok, para ver sí, jala. Y a ver si me lo pongo, ¿no? Pero ¿qué crees? Ya que te lo pusiste, ya pasó la tendencia porque vino otra. Y entonces somos el rezagado. Y entonces, ¿qué crees? Viene ahora otro color. No, porque todavía Galilea lo está usando. Y Belito todavía lo está usando, ¿no? Entonces, nos causa conflicto. Ahora, esto no es una crítica, es para que ustedes entiendan cómo se maneja la moda en nuestro país. Porque esto es bien padre decírtelo y te lo puedo platicar en Estados Unidos, donde así cambia el rollo. Y en Europa están peor, ¿no? Entonces, vemos, y eso te hace una apertura mucho más interesante a cómo me voy a mover en cuanto a las tendencias, cómo se está moviendo aquí el mundo y quiénes son realmente los pioneros, quiénes son los van a adoptar primero y quiénes son los que lo van a hacer en masa. Y ahora sí, ahí es cuando ya muere la tendencia, ya todo el mundo vio el guajolote en la cabeza, ya es como al hartazgo absoluto que sigue un colibrí en la cabeza y entonces nace otra tendencia y vuelve a llegar. Ahora, las tendencias no son una, ni son tres, ni son cuatro, son N mil. No sé si ustedes llegaron a ver la tendencia de las cejas trenzadas, ¿no? O el maquillaje con aplicaciones de no sé qué. Son tendencias, de que vayan a ser real, quién sabe. Una cosa es bien diferente que la tendencia esté en el mundo y otra cosa que caiga en piso. Cuando caiga en piso, ahora sí ya se empieza a hablar de una moda. Entonces, ¿qué vende Sara? Sara vende ya tendencias que se convirtieron en moda. Ya no causan ruido. Algunos aquí en México sí, then again, porque otra vez aquí nos cuesta trabajo tener esta recepción de cómo son las modas y las tendencias. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Estamos en el mundo del algoritmo. Estamos en el mundo en donde, ya que México está viendo qué onda con la moda, no sé qué, viene el fregado TikTok, viene el fregado Reels. Vienen los videos cortos. A la gente ya no le importa que enseñen tu producto. La gente quiere que hable de él. La gente quiere un storytelling. Haz 3 videos a la semana. Haz 2 videos a la final. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo voy a vender? Empieza a generar muchísima ansiedad la era digital. ¿Qué pasa con la era digital? Tiene sus pros y sus contras. Lo que hizo la era digital es democratizar la información de moda. Ya es bien fácil que tú tengas un ABC de imagen, un ABC de cómo generar una empresa, un ABC de cómo generar una prenda, más no sabes costura porque no lo has hecho en vivo, más no sabes cómo se hace un concepto global hacia una colección, no sabes la parte de los textiles, cómo son los proveedores, pero ya tienes una idea, algo que de repente parecía secreto, como que lo tenía la gente escondido, ¿no? Eso es lo que hizo la democratización y el conocimiento de moda. También habló de nuevas formas de consumo, por ahí está mi casa, mi empresa, TikTok Shop, ¿no? ¿Quién iba a decir que TikTok iba a vender cosas? Claro, porque ya la gente está llegando a un nivel masivo. Yo puedo vivir en Guadalajara y vender en Monterrey. Yo puedo vivir en Mérida y vender en Cozumel, pero también a DF, bueno, al centro, a Ciudad de México. Ya me salió la edad, ¿viste? Entonces, eso es lo que genera esta las nuevas formas de consumo. ¿Cuál es la problemática que trajo esta hiperinformación, la hiperproducción que va a ser? Otra vez el ultra fast fashion famoso. Si de por sí teníamos el fast fashion pisándonos los pies, viene el ultra fast fashion que lo que hace es, si una marca como Inditex generaba 15 colecciones al año, el ultra fast fashion te hace 15 colecciones a la semana. Y toda esa ropa que viene, y bueno, todo lo que hemos platicado de lo que sucede y acontece con el hiperconsumo y obviamente los desechos, ¿no? Esto, todo lo que estamos viendo, genera entonces una crisis de moda. La hiperinformación genera entonces que estemos perdidos. ¿Quién soy? Tengo tanta información. Hay un fulano con un guajolote en la cabeza que me dice que sea único y diferente y detergente, pero por otro lado, no hay que jugar tenis. Y hay que ser old money. No, pero por otro lado hay que ser súper retro. No, pero por otro lado, vístete como Galilea Montijo. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo hago? Y entonces la gente se empieza a perder. Porque esto es muy interesante y que se lo diga en una expo de moda es más raro. La gente no necesariamente le importa la moda.
¿Por qué? Porque hay un 87% del público en México que tiene otras cosas más importantes en la cabeza, que es tener 3 comidas en su casa, a cómo vestirse, ¿no? Que si combina o si no combina. Dense una vuelta en el centro de cualquiera de nuestras ciudades y van a ver la diferencia. Pero al mismo tiempo esas personas tienen códigos de vestimenta entre ellos. Eso es lo que no te dicen, ¿no? Es muy interesante cómo por ahorita se hizo viral estos 15 años en donde vieron o creo que en una graduación de primaria, de una chica que, pobre niñita como de 7 años, la maquillaron como señora, porque en su mundo, tú lo ves, es una competencia de las mamás de a ver quién viste a la hija y le da el más varo, ¿sabes? Y eso son conversaciones de cada barrio, son conversaciones de cada sección, la moda se mueve diferente. Pero entonces es raro como en un mundo que parecería que no tenemos el dinero, que no podemos gastar, que nos gastamos en otras cosas, gastamos en otro tipo de tendencia. Entonces esto genera una crisis otra vez de identidad. ¿A qué vamos con todo esto? Bueno, pues que el pasado realmente siempre nos ha pisado los talones. Por ahí había una frase que ayer platiqué con alguna de ustedes que me decía, es que a mí no me gusta decir que la moda es cíclica. Es que la moda es cíclica sí, pero hoy no. La moda regresa, pero no regresa igual. Es la misma canción con otro tipo de rima. Eso es diferente. Se rima diferente. Quiere decir, ¿qué hace cuando una moda sea cíclica? Cuando hablamos de moda cíclica, no nada más hablamos que si regresaban las campanas o no. Estamos hablando de qué regresó a nivel contexto político, económico, social, religioso, para que sin querer se esté dando la misma situación en el mismo lugar y por eso nos empecemos a preocupar un poquito de ciertas cosas. Cuando la moda es cíclica es porque en su momento no hubo los avances tecnológicos, la marketing, la tecnología digital, lo que gustes y mandes para generar ese producto. O sobraron de más y entonces cuando vuelve a regresar se vuelve a rehacer, se acomoda de una forma diferente. Es muy diferente el Y2K, la moda 2000era de ahorita de cuando yo iba en la prepa, mucho, porque era bien fea, no sé por qué a los generación Z les encanta la moda Y2K, es horrenda, porque yo lo viví. Ustedes ya lo romantizaron bien padre, la verdad, ahorita lo ves y dices, no está tan grave, pero ya así no era, pero no está tan grave, ¿sabes? Porque justo como que se quita lo que no funcionó, se rehace y se retoma. Y eso viene justo de esta inspiración. Estamos viendo esta imagen como pues las mangas Globo, ¿no? Vienen desde la época victoriana y cómo vienen después en los 80 y terminan ahora en las colecciones de Rodarte, ¿no? Y al final las vas a tener en Zara. Entonces ahí es cuando empezamos a ver que siempre va a ser una eterna inspiración. ¿Pero por qué se hace una eterna inspiración? Porque la moda resulta que es un indicador social. Eso ya ustedes se lo saben, que ahorita está tan de moda los indicadores sociales. Ay, le regresamos uno, por favor. Ahí está. Otro. Ahí está. Creo que ya sirve. Yay. Bien, entonces, ¿qué pasó? Porque la moda no nada más es un indicador social, es un indicador político y económico. Vámonos a la época del rococó, de tu tía a la que le quitaron la cabeza y ya no tiene migrañas, que es la María Antonieta, dices tú, ¿no? Con sus miriñaquis gigantescos, bien padre en Versalles, diciendo la frase que realmente no dijo, que coman pastel, estaba la gente muriéndose de hambre, los ricos bien ricos, todo ese tipo de cosas. La gente se harta, viene la Revolución Francesa y le cortan la cabeza, ¿no? Entonces vemos de repente esta opulencia dentro de la gente rica, esto de lo que en ese momento te decían que era el buen gusto, que eso después ya lo hablaremos después. El buen gusto, que era por decirle a la gente que, mira, literal los buchones del 1700, ¿sale? Eso era el buen gusto en ese entonces. ¿Qué pasa? Pues que le cortan la cabeza a tu tía. Ah, no, creo que ya no sirve. Si me pueden ayudar otra vez. Y viene, vamos a ver para atrás, otro porfis. Ay, para atrás, para atrás. Bueno, para atrás, otra vez. No, para atrás, para atrás. Otro para atrás, otro ahora para adelante. Otro para adelante, otro para adelante, otro para adelante, otra vez, ahí. Entonces viene la época de ya se fue otra vez. Se viene la época de la regencia y lo que vamos a ver es que lo que le surgía era quitar todo lo que pasó en ese, vamos a llamarle gobierno, era una monarquía, pero quiero empezar a poner palabras que se les va a sonar. Entonces vamos a borrar lo que hizo el gobierno anterior para poner nuestro nuevo logo, ¿no? Aquí también. Vamos a decir que el miriñaque, que el ostentoso, cómo nos recuerda a la gente rica, poderosa, que en nuestra cara comía mientras no podíamos. Eso ya no es de buen gusto, lo de buen gusto es el minimalismo.
¿no? Quítale el miriñaque, quítale la crinolina, quítale el corset, ahora haz un corpiñito. Ahora somos todos princesas griegas y ahora los hombres se visten de traje y pantalón. Nace el dandismo y te dicen que el hombre es hombre si se viste de traje, porque si se pone tacones, se pone maquillaje y peluca, pues es ya jochis. Desde ahí viene, ¿no? Entonces vean cómo empezamos a tener esta idea de cómo la moda empieza a generar también una idea política en nosotros. ¿Por qué se dice que es hombre de mujer? ¿Por qué se dice que eso es andrógino? ¿Por qué la mujer no viste así? ¿A poco el hombre viste así? Tiene un bagaje de que estamos siguiendo arrastrando desde entonces. Es entonces con esta idea de cómo la moda empieza a generar estos contextos que llegamos al siglo XX, ¿no? El siglo XX y el cuestionamiento social, vamos a hablar mucho de eso. ¿Qué pasa en el siglo XX? El siglo XX fue importantísimo porque hay muchísimos avances tecnológicos, la televisión, la electricidad, el internet, muchas pandemias que ya conocemos y al final también ropa con tecnología. Tecnología, háblale desde el astano hasta la que cambia de color hasta lo que es impermeable, todo eso es tecnología. Todo pasó en un siglo, imagínate nada más, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con también toda la parte de moda? Vamos a encontrar el primero vamos a hablar un poquito de 1900. En 1900, esperen que siempre se traba aquí, ahí está. Estaban las bonitas Catrinas, que es lo que nos venden la idea otra vez del eurocentrismo. Yo siempre cuando estoy en estas pláticas abro con esta parte porque es la idea de la belleza eurocentrista. Cuando nos dicen 1900, el porfiriato, el mejor presidente, chances sí, chances no, y se pelean ustedes, hacen grupo de 3, se pelean. Yo nada más digo, pero ¿por qué lo romantizamos tanto? Porque era una época en donde nos metieron hasta el cansancio el eurocentrismo, en donde nos dijeron que los pueblos originarios, la moda de allá, no era la que nos gustaba, ¿no? Porque no teníamos que, al pobre bueno, ni tan pobre, al Porfirio Díaz le aclararon su carita con harto polvo de arroz. Si ustedes ven sus fotos de cuando era joven y después van al Museo del Castillo de Chapultepec, ya aparece esta Europa, casi le ponía pupilente blanco, digo azul, ya sabes. Entonces justamente es una época muy romantizada y quiero que se queden con esa palabra del romantizar, porque desde entonces ya empezamos a romantizar lo que es la ropa, lo que es vivir en otros contextos sociales, lo que es tener otro estatus social, eso también se romantiza mucho. Es negarlo de repente en dónde estamos, es válido, cada quien se malviaja como quiere, ¿sabes? Pero es parte de lo que nos vendieron. Cuando de repente tenemos gente como Luisa Capetillo, que empezaba a ser la del guajolote en la cabeza, fue la primera mujer en utilizar ropa de hombre en público y era latinoamericana. ¿Qué le hicieron? La metieron a la cárcel. Porque ¿cómo iba a ser? Deja tú si enseñabas el tobillo, si eras mujer utilizando un traje de hombre. Ya después, ay, que tu Frida Kahlo, sí, esa fue hasta los años 20. Esa, que está padre, pero tampoco es como que le iban a meter a la cárcel, aquí sí. Estamos hablando de un concepto en donde la ropa empieza a ser reivindicativa, empieza a ser una pequeña revolución en un paso binarista, ¿no? Donde la moda era de hombre o era de mujer, era de blancos o era de prietos, con esas palabras. Y entonces de repente en Estados Unidos viene este contexto de las sufragistas, vamos a votar por nosotros, por las mujeres, todo este rollo, cuando realmente sabemos que es la foto de aquí vemos más grande, eran chicas que pues murieron quemadas en una fábrica de textil y eso es lo que se celebra el 8M, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Se vuelve a romantizar el sufragismo, se vuelve a decir, ay, la mujer votó en México hasta los años 50. 40, 50, ¿no? Y aquí estás hablando de 1912, 14, por ahí, o sea, ¿sabes? Entonces, ahí es a donde empezamos desde entonces a hablar del romanticismo. Pero ¿qué pasa? Que la mujer se libera, eso sí es una realidad. La mujer vienen ahora sí las flappers. Estas mujeres que, a ver si les suena, fuman, toman, se desvelan, se divorcian, tienen hijos, si quieren ser madres solteras, bien padre por ellas, trabajan. Es la mujer de hoy. Pero en los años 20, ¿cómo? No mames, ¿sabes? Enseña las piernas, mamón, no, ¿sabes? Entonces, justo empieza a haber otra vez una reidentificación, redesignificación, sí creo que dije esa palabra, si no me lo inventé y ustedes entendieron, de lo que es la mujer y la ropa. Vemos a Josephine Baker, que hace poquito hizo un video de ella, de su vida increíble, cómo fue la primera mujer afroamericana desnudista que bailaba y era cómica, ¿no? Rompiendo los paradigmas. ¿En dónde fue? Sí, fue en París. ¿Por qué? Porque en América no les permitían. Y así ahora vete a México. ¿Qué pasaba aquí? Teníamos muy pocas flappers. Teníamos una Nahui Olin que de repente ahí hacía y deshacía con su sexualidad, pero era como de secreto, ¿no?
Entonces vemos cómo la moda empieza otra vez a generar este impacto. Mujeres que visten de hombres, chicos que empiezan a vestir más andrógino, pero que generan esta especie de romantización. Y ahora sí nos vamos a un ping pong rápidamente. Vamos a hacer qué pasaba antes y qué pasa ahora, si te empieza a sonar. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, como todos sabemos, pues hay una guerra, ¿va? Pero esto hace que, por ejemplo, yo siempre hablo cuando la moda, como la mujer es la que más mueve esto, ¿no? La mujer se empieza a empoderar. ¿Por qué? Porque tiene que ir a la guerra, tiene que ir a las fábricas, porque el hombre se estaba pues tronando ahí en la guerra. Esto hace que la mujer en su momento tenga que estar en posiciones en donde estaba el hombre. Y por lo tanto, visualmente en psicología del vestir tenía que competir como estos hombres. Por lo tanto, empieza a utilizar lo que llamamos en imagen las líneas rectas, ¿no? Empezamos a utilizar hombreras grandes, el triángulo invertido en la silueta. Es una silueta poderosa, intimidante, ¿sí? Es una silueta masculina. Ahorita a lo mejor no lo vemos tanto, pero para ese entonces sí era una silueta masculina. ¿Por qué crees que los presidentes políticos siguen utilizando sacos y trajes y blazers? Voy a pedir este trabajo, ponte un traje y que sea azul. Pues sí, porque tenemos esta idea justo de cómo las líneas geométricas generan poder. Los villanos de Disney casi todos van a tener ángulos en sus caras, ángulos en su ropa para generar intimidación. La gente que es linda, los personajes que son bonitos, son redonditos, son finitos. La sirenita tiene una cintura que parece que tiene 2 costillas, ¿sabes? Porque lo que genera es, ¡ay, qué belleza! El ojo grande, etcétera. Mientras que lo que genera justo más poder va a ser los ángulos. Y entonces vemos que el hombre no se queda atrás porque el hombre es bien ardidillo, la neta, somos bien ardidillos. Y entonces dices, oye, pues ya no hay dinero, nos estamos matando en la guerra, ¿qué vamos a hacer? A hacer más grande el traje, claro que sí. Si la mujer ya se puso traje, nosotros más, que parece que jugamos fútbol americano. Y entonces nace el famoso traje pachuco, ¿no? El suit en Estados Unidos. El suit es muy interesante su historia porque al final es una herencia del traje gringo, o bueno, del traje europeo, por así decirlo, pero lo lleva, ahora sí que es la primera tribu urbana que conocemos que no nada más lo exterioriza, romantiza y tropicaliza. Empieza a hacer su propio traje, mucho más grande, mucho más empático, mucho más, ya en lo que quería el pachuco es ser visto, ser notado. Acuérdense que eran tribus, bueno, no eran tribus como tal, más bien personas o colonias que vivían en Estados Unidos, en donde estaban siendo pues, humillados, estaban siendo sobajados y querían no nada más una identidad como latinos, sino parte de su sociedad. Entonces, esta figura tan imponente generaba lo que pues, fuera poder, ¿no? Al final. Claro que la figura del sud llega a México como el traje pachuco y lo que genera es un galán de barriada. ¿Por qué? Porque aquí ya no necesitas tener identidad, aquí ya eres mexicano. Entonces el traje pachuco lo que hace entonces es generar empatía, generar poder, generar yo tengo la lana, y el traje pachuco empieza a ser súper estridente en México. Rojos, amarillos, animal print, zapatos bicolores, Tintán con sus mega 3 plumas y las flores en la solapa. Entonces vemos cómo se empieza a rebotar la misma idea en 2 sectores diferentes. Mientras tanto, la mujer, pues no había lana, ¿no? Entonces empezamos a ver este tipo de moda glamorizada que nos mandaba el cine, sobre todo en Estados Unidos, que llegaba a todos lados del país y nos decía que la moda tenía que ser minimalista, que la ropa era, pues si no tenías lana, ¿no? Tenía que ser casi de un solo retazo y tenía que tener ya joyería incluida, porque no tenías dinero ni que ibas ahí con la joya de la abuela que te la robaran, ¿no? Entonces la idea es traer la joyería ya puesta. De ahí viene esa regla de que si ya tu vestido es enjollado no te pongas accesorios, porque habla más de economía y política que de buen gusto, ¿no? Si la vida y la historia nos hubiera dicho enjóllate y ponte un vestido enjollado, a lo mejor ahorita sería una regla de buen gusto. Nunca lo vamos a saber, pero bueno, de ahí viene. Entonces, la mujer y el hombre empiezan justo en esta parte de competencia. De quién es quién dentro de la moda. El traje se empieza a hacer cada vez más grande y ahora sí empezamos a ver pequeños indicadores de recesión, que les encanta ese tema en TikTok. No, ya sé, vamos a ver. ¿Qué es un indicador de recesión? Son estos pequeños indicadores, no ahorita, porque me dicen, el ABUV es indicador de recesión, hace un año. Ahorita ya sabemos que estamos en el hoyo de la crisis y que el Trump se está peleando con medio universo. Sí, pero hace un año no estábamos viendo qué pasaba. Ese es el indicador. Cuando se habla de tendencias e indicadores es mucho antes de lo que pase,
¿no? Entonces el indicador de sucede en la Segunda Guerra Mundial, es justo el más famoso, son los lipsticks. Empieza a haber y no nada más en Estados Unidos, también en Europa, una batalla porque la ropa no vendía. Las grandes marcas, un Chanel, un Dior, un Balenciaga, no vendían, no tenían lana, nada más vendían a los nazis y a la gente rica, ¿no? Nazis, en ese entonces. Entonces, lo que se empieza a hacer es la parte otra vez de romantizar. ¿Y qué se romantiza? El estatus. ¿Cómo lo puedo hacer? En pequeñas casas, en pequeñas botellas. Puede ser un perfume, puede ser un cosmético, puede ser un polvo de Chanel, puede ser un perfume de Jean Paul Gaultier, puede ser cualquier cosa que tú veas en la parte de cosmética vende más que la parte de moda. De hecho, las marcas de moda se sostienen muchísimo más que en la cosmética. ¿Por qué crees que Armani tuvo que sacar sus sombras, que son muy buenas? No me pagan por eso, pero sí. Pero justamente lo hacen porque necesitan ese poder adquisitivo de la cosmética, que es un pequeño lujo que te dabas. Entonces, vemos que esto llega también a nuestro país. Ponerte un lipstick rojo representaba que si no tenías la ropa, no tenías el look, no tenías el dinero, estabas arreglada. Un delineado, pestañitas si querías con un... Se me fue el audio, ahí está. Y un lipstick rojo. Tan es así que para los 50 seguía esta tendencia y vemos a la muñeca más famosa del mundo que nos seguía embarrando en la cara. El lipstick rojo es lo de hoy, ¿no? ¿Qué pasa ahora actualmente? Pues actualmente también tenemos nuestros respectivos indicadores. Ay, se me fue. Ahí está. Hasta ahí, hasta ahí. En la Segunda Guerra Mundial hubo un movimiento muy fuerte en donde la gente no tenía dinero y se hacía su ropita. ¿Con qué se hacía su ropita? Con las telas de sus muebles, con las cortinas, y vendían revistas con patrones y tú hacías tu ropita en tu casa. Si sus mamás, tías, abuelas tienen todavía revistas de patrones, es porque llegó hasta nuestros días. En ese entonces, en los años 50, 40, todavía no había tanto dinero y no había moda en masa. Y hacías tu ropita. Entonces, justamente es lo que pasaba. Mucha gente que no tenía dinero empezaba a romper costales de ropa y de papas y empezaba a hacer costales de ropa y de papas. Muchas marcas de telas dijeron hay que hacer algo por esta gente y empezaron a hacer costales de papas con tela impresa para que ahora sí la gente se pudiera hacer su ropa, ¿no? Y entonces en épocas de crisis, ya ni siquiera de recesión e indicador, ya en época de crisis seguía habiendo ropa, seguía habiendo innovación dentro de la misma. ¿Qué pasa actualmente? ¿Cuáles son los indicadores que estamos viendo? Es bien interesante. El primer indicador que yo vi, y eso se los juro por Dios santísimo, fue hace 2 años, fue la vela que huele a tomate de Loewe. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de oler ese perfume. Si lo huelen, huele a tomate, sí, pero a cilantro. Yo qué necesidad tengo que mi casa huela a mercado, nadie sabe, pero aparentemente es muy chic, ¿no? Entonces de ahí dices, qué raro. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis el lujo empieza a irse en la comida, en los que sí tienen. Es bien raro. La comida empieza a ser un elemento que si yo lo presumo, empieza a ser más interesante. ¿Cuántos influencers has visto que hacen 7,500 videos de que comen? Y la champaña con la bengala, ¿sabes? Y el restaurante y tal. Porque muchos de esos que se viven del lifestyle, justamente lo que primero que se parece que tienes lana es comida. Entonces, no es raro, esta campaña me encantó de Roth, en donde literal es en un pan, ¿no? Y se empiezas a ver esas campañas raras. Vemos esta foto que fue iconiquísima de editorial de Hailey Bieber, tirando el súper en una bolsa de papel, mamón. ¿Quién utiliza hojas ahorita de papel, bolsas de papel? Nadie. Utilizas la de esta de Yute que se te olvida y compras otra en el súper porque se te olvidó la otra, pero no utilizas de papel. Entonces, estas ideas empiezan a permear y te llevan al pasado otra vez. ¿Cuándo se vendía en papel? En los 40, en los 50, en épocas donde no había plástico, en épocas de recesión económica. Y son estos pequeños detalles en donde ya es carísima, porque se ve carísima, y se está dando el lujo de tirar el súper. Y después vemos a Zendaya, que yo la amo y la adoro, pero ¿cómo vas a poner un punching bag de cereal? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es muy cool tu concepto. ¿Qué quiere decirnos? Nadie sabe, es muy abierto de interpretación. ¿Estás destruyendo la hambruna? ¿Te estás sacando el estrés con las harinas? ¿No te gusta el gluten? Nadie sabe para qué es ese editorial, pero bueno, ahí está. Y ahí genera entonces un movimiento de que la comida empieza a ser un indicador de recesión.
Y evidentemente su tío Labubu, que bueno, ya ahorita lo acabamos de ver, ya como un charm, ¿no? Al final ya genera una idea de tener pequeños productos de lujo que me hacen encajar en algún sector que me hace sentir identificado. Y de ahí viene de serse el famoso Labubu, ¿no? Y ahora Labubu ya es de Prada, y ahora Labubu, porque mi Labubu es diferente que el tuyo. El tuyo es chafufu. Yo lo compré de Prada. ¿Sabes? Y entonces dices, ¿cómo hasta en monitos de este tamaño ya estamos empezando a ver quién, ahora sí, quién es quién? ¿Qué pasa ahora regresando hacia el pasado y el presente? Bueno, pues vienen los años 50, bien bonito, se acaba la Segunda Guerra Mundial, bendito Dios, la mujer, vean esa poderosísima silueta, triángulo invertido, ella, vean trabajando aquí, bien poderosa, el avión, y de repente te dice un señor ahí, que se llama Christian Dior, que eso es lo de hoy. Que lo de hoy, la silueta es el reloj de arena. Y lo de hoy hay que ser femenino. Y lo de hoy es sacar el pavo del horno y dárselo al hombre. Y de la nada, otra vez el hombre queriendo llamar la atención y diciendo que para él se hace todo, ¿no? Y entonces viene esta idea del concepto que parecería muy machista de que la ropa, otra vez, la mujer merece donde está, en la cocina, solo debe para el hombre. Sí, pero al final fue una campaña que hicieron en todo Estados Unidos y que llegó a permearnos a México, bueno, y a Latinoamérica, en donde se tenían que hacer familias, porque la gente se había muerto en la guerra, ¿sabes? Entonces había que tener familias, y para hacer familias hay que otra vez decirle al mundo cuál es la familia original. Y desde ahí vienen palabritas que te digo tú. Entonces, el hombre es hombre, la mujer es mujer, tienes hijos, niños, un perro y una casa. Y si no te alcanza, qué triste, pero así es. Y constantemente llegó hasta nuestros papás boomers. ¿Quién de aquí tiene papá boomers? ¿Quién de aquí dice los papás boomers que tienes que tener a los 30 y tantos ya, si no tenías hijo ya estabas casi, ¿no? ¿Quién de aquí nos dijo que las mamás es que ya cásate porque si no, no puedes vivir a tus 20 eternamente en la fiesta? ¿No? ¿Quién de aquí les dijo que no, es que no ha sacado un coche, el Afore? Y te empiezan a estresar. Y es justamente por eso, porque venía esta historia, esta escuela de lo que debía ser, que muchos años se permeó. Y ahora súmale, cómo va bajando América Latina, pues se va quedando, ¿no? Va permeando cada vez más. De ahí, entonces, los años 50 nos traen este nuevo modelo que no nos gusta, que es otra vez el neoconservadurismo. Esta época en donde dicen, es que vas a hablar de política, la moda es política. Tú sales todos los días a la calle para declarar a quién, una situación política a alguien. Tú no lo sabes, pero a lo mejor ya estás diciéndole a la gente si te vas a divorciar, si quieres un novio, si tienes dinero, si no tienes dinero, si estás viviendo en una opresión, si quieres vivir una revolución, si quieres pedir trabajo, dónde vas a pedir trabajo, si estás en contra de lo establecido. Todo eso cuando te paraste. Yo con mi pijama de los ositos cariñositos, sí. Tú con tu pijama de ositos cariñositos que estás pensando que ponerte todos los días es un statement político, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente en un mundo en donde la moda es cíclica, estamos en este momento. En este momento en donde hay una guerra que está ahí en Gaza, hay una crisis económica en México, como si no hubiera más. A nosotros nos gustan las crisis, es como la lotería de la crisis, ¿no? Bueno, pues ahorita estamos en la lotería de la crisis y lo que se necesita otra vez es llegar a la idea del concepto de familia, ¿no? Entonces, no es raro que en TikTok empezamos a ver las famosas trad wives o las traditional wives, gente como tu chico ahí que parece dedo con barba, que no vamos a decir su nombre, pero que te empieza a decir qué es un hombre, qué es una mujer, ¿no? Empezamos a ver constantemente, pues obviamente, slurs homofóbicos, transfóbicos, etcétera. Y no nada más eso en contra de las diversidades. Ya se estaba poniendo atención a pueblos originarios, se estaba poniendo atención a lo mejor el body positive, también se estaba poniendo atención a tener esta idea de diversidad en general. Pues, ¿qué crees que no? Que otra vez se flaca, se mamado, se blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez se está dando este círculo. Siempre regresa igual, siempre regresa, pero no igual, si se dan cuenta, ¿no? Pero, mano, entonces ya nos tiramos al metro y ya, ¿para qué estamos en esto? Ya vamos a... Es que todo regresa, gente. Todo regresa. Y entonces regresa una de las épocas más increíbles del universo, y ni modo, que son los 70, ¿no? En los 70, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? Se harta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la gente se hartaba? Los 60 fueron un pivote muy importante gracias al hipismo y los movimientos sociales. Y los 70 ya fue el vivir
ese despapalle, ¿no? El hombre se vuelve a utilizar tacones, el hombre vuelve a ser andrógino, utiliza campanas, camisas de seda, la mujer es súper sexy, empieza a ir a los santos y al trabajo sin brasier, empieza a utilizar prendas más que se transparente todo, y al mismo tiempo la época disco, que en su momento tenía mucha crisis económica, pues su salida era la discoteca, las luces, el color, la fiesta, las drogas, el alcohol. Y entonces esto genera una salida hacia el joven de ese entonces. Es muy interesante porque tus papás que eran boomers, que son bien persinados, ahorita ya en su momento, mira, le dieron de todo, pero no te van a decir. No, te lo van a decir. Pero bueno, al mismo tiempo sucedían también la gente que se hartaba, como en Inglaterra estaban los punks, aquí en México tuvimos a nuestro neohipismo en Avándaro, que también llamaba mucho a esta idea de la conciencia social, a la conciencia de movimientos prehispánicos, así le llamaban ellos, movimientos prehispánicos, pero realmente estaban hablando de culturas prehispánicas y pueblos originarios, y todo ese tipo de cosas ya eran revoluciones sociales que se tenía que ver cómo se vestía la gente. Y entonces vienen los 80. ¿Qué pasa en los 80? Pues resalta que estábamos todos bien padres en la disco, bailando, las drogas, todos contra todos, niños contra niñas, contra niños, contra todos. Y viene el VIH y el SIDA. La pandemia del SIDA fue como el pivote que necesitaba la sociedad para volver a regresar a la era del conservadurismo. Otra vez tenías que ser hombre, mujer, si te veías así medio así de las de acá, ya valiste, ¿no? Porque tenías SIDA. Ni siquiera tenías VIH, no, estabas peor la cosa. Entonces lo que generaba era estrés, tenías que verte hombre, tenías que verte mujer. Y empieza a haber esta idea de que la mujer se romantiza, viene la idea de el preppy, el famoso old money, ¿no? El famoso hay que vestirse para trabajar, hay que vestirse para… la idea del cuerpo tiene que tener estar sano, viene de moda otra vez el bronceado para verse bien y para verse que dices que tenías dinero. Y al final lo que hacía es que la gente se hartaba. Y entonces empezaba a haber otra vez tribus urbanas como los New Romantics, como el punk, como el rock. Y entonces empieza a haber otra vez el lado B de una sociedad que estaba harta de lo que estaba sucediendo. Y esto se está viendo reflejado otra vez. Vemos una pandemia mundial, otra vez vemos que había sociedades que quieren vernos un poco más tradicionales, el famoso old money, los yuppies, los preppies, pero empiezan también los locos que no nos vamos a dejar, empezamos a ver el animal print, empezamos a ver pequeñas tribus urbanas que lo que quieren es salirse de lo que estaba establecido, el movimiento chicano y obviamente… todo está reflejado hasta en Tus Mentiras, el musical, porque de regreso estamos en los 80. Todo el mundo me decía, es que está de regreso a los 50. Nadie de Paraguay, estamos de regreso en los 80 y en la parte de los 80 del conservadurismo a nivel político y social. Ahora, obviamente todo es una balanza. Vamos a ver que así como en los 80 había los famosos New Romantics que después se convirtieron en los Club Kids, aquí también tenemos a nuestros New Romantics y a nuestros no Club Kids. Tenemos a la gente que nos gusta la moda retro, tenemos a la gente que viste diferente, como se dice, que es la famosa ropamina o ropa súper estridente, y tenemos a los góticos y tenemos a gente que es súper rara al vestir, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quiere es salirse justamente de lo que te están diciendo. Todo siempre va a ser una balanza. Interesantísimo que les digo que me llama muchísimo la atención, amor de la generación Z hacia los 2000, que le romantizan muchísimo, y ya que lo vivimos dijimos, güey, ni fue tan así, pero bueno, date. Decían que se iban a morir las computadoras, ni pasó nada, solo creo que una se echó a perder y ya. Pero al final es como, wow, y el aerodynamic, y todo este rollo, y los lentes, y que si la Jerry Moa que estuvo aquí 2 días y que volvió loco Intermoda, y cómo se viste. Sí, porque entonces, ¿qué pasa con la generación Z y le interesa tanto el Y2K? Está viviendo un pasado que no vivió, está romantizando el pasado que no vivió. Pero Manu, tú viste de los 70 y por eso, yo también, claro, yo no dije que yo fuera la excepción, yo estoy romantizando muchísimo los 70, mi vida es setenterísima, pero es eso, porque estamos romantizando eso. ¿Y qué pasa cuando se romantiza eso? Se está buscando una identidad. Y ahora sí viene la respuesta que todos estábamos esperando aquí. ¿Cuál es la tendencia global que está pasando en el mundo? Se llama, pam, 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 se llama nostalgia. Eso es lo que está moviendo al mercado. Sí, que si vienen las tendencias, que sí, pero la tendencia es lo que mueve al mercado. La nostalgia es lo que mueve al mercado. Porque hace ya casi 5 años,
4 o 3 generaciones se están moviendo en el mismo mercado al mismo tiempo y no se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Porque vamos a ver que mientras estás coleccionando tus monas chinas en anaqueles, tu mamá ya tenía sus figuras de Yatro en un anaquel. Mientras tú tenías tu Labubu, ya tu tía tenía un Monkiki en los 80, ¿no? Porque te comprabas tus playeras de Lady Gaga y de Lolita con inspiración de pósters de los 90, ¿no? Que si no me podía yo, porque a lo mejor era de Hotchis ver Sailor Moon, pues ahorita que ya puedo porque ya soy señor y tengo, porque la lana me compro mi playera de Sailor Moon. Porque vamos a ver 7000 veces Jurassic World hasta que se nos canse el dinosaurio. Claro que sí. Este coche es el primer coche híbrido que sacó Mitsubishi, eléctrico que sacó Mitsubishi, inspirado en los 80. Perdón, ese coche lo tenía, parece un Marquis, parece el coche de mi tío, que olía a cigarro, por cierto. ¿Sabes? Pero ya es un coche eléctrico, tiene una computadora adentro. O sea, cuando lo vi dije, no friegues. Bueno, después vemos cómo se romantiza otra vez. Se romantiza en los 80, se romantiza en la época del cowboy, con el western, con tu tía, la Beyoncé, ¿no? Que si quiere enfatizar y apoyar y decir dónde, lo está romantizando. Ay, le damos un regreso, perdón. Se romantizan las series de época, ¿no? Con obviamente lo que veíamos de repente de Gilded Age, o nos interesa platicar. Los videos más virales que hacen de historia tienen que ver mucho de los años 20 para atrás, porque a la gente le interesa ver cómo se vivía cuando no había tele, ni teléfono, ni radio, y vivíamos en cavernas, aparentemente. Entonces, eso se empieza a romantizar. ¿Se acuerdan la palabra romantizada? Y entonces estamos en una pelea constante en donde hay que ser un adulto funcional, vivir una vida beige, con muebles grises que nos ayuden a una vida para que nos recuerden que hay que pagar impuestos y tener bien el SAT. No se pongan en el SAT, bueno, sí háganlo porque si no los demandan, pero tener SAT, ¿no? Cuando realmente tenemos muchísimo más conceptos que vivir dentro de nuestra nostalgia. No está mal la nostalgia, hay que saber dónde vivirla, hay que saber cómo venderla, hay que saber cómo consumirla y hay que saber cómo vestirla. ¿Cuánto la nostalgia va a durar, Manu, de aquí? Bueno, ya saqué mi colección de nostalgia. Siempre, la nostalgia siempre va a vender, porque así como tu generación X no pudo usar las cosas de los Backstreet Boys, va ahorita a Las Vegas, a la esfera, a los Backstreet Boys. Pero entonces yo como millennial quiero mis juguetitos, los voy a comprar porque ya tengo el dinero. Pero la generación Z ahora quiere ser única y detergente, que se inspire en sus abuelos y sus papás. La generación Y, que ahora sí ya, digo, la generación Alfa, que ahora sí ya está bien robotizada, ¿qué le va a pasar? No sabemos, pero va a haber otra vez a vivir en un pasado, romantizar un pasado que no vivió, generando así otra nueva tendencia en un ciclo que se llama la moda cíclica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar un ratito, creo que de algunas preguntas, por si gustan y mandan y levanten su manita. Y de paso, si levantan la manita, ya que tengan el micrófono, también se pueden parar porque tenemos la luz aquí. No vemos, en otro caso creo que no, pero si se puede, sí. Por favor. ¿Cuál consideras? Sí. Ay. Ya ahorita en el momento lo prendan. Súper. ¿Sí? ¿Cuál consideras que ha sido la época que lucha entre conservadurismo y liberación? Los 60. ¿O la actual? No, hay una época, yo siempre le llamo del 68 para el 70, digo del 68 para el 70, los 3 años que forjaron la sociedad. Porque en el 68 fueron las marchas estudiantiles alrededor del mundo, en Italia, en México, en España, en Estados Unidos. Fue el movimiento, bueno, una de las, digamos que el epítome del movimiento negro también en Estados Unidos. Fue el destape del movimiento LGBTQ que llegó a México hasta los 70. En 1970 fue la primera marcha por la diversidad aquí en México, bueno, los derechos LGBT. Al mismo tiempo fue la segunda ola del feminismo, ¿no? Ya la minifalda nace, llega aquí a México, en un México muy conservador, que al primer pelotón de mujeres policías les pusieron un uniforme con minifalda, y fue bien raro porque se querían ver únicos y detergentes y terminaron siendo algo más machista porque estaban objetificando a la mujer. Entonces ve cómo esos últimos 3, 4 años de los 60 cambió nuestra mentalidad, de lo que se tenía que cambiar, de que pasó en los 50, de lo que iba a pasar en los 70, y a partir de ahí el loop se hizo más obvio. Super. De este lado tenemos otra pregunta. Hola, muchas gracias. Gracias.
Bueno, tengo dos preguntas, un poquito de contexto. Yo tengo una tienda de ropa vintage, Súper. entonces pues la nostalgia es para mí el motor. Total. Ajá, exacto. Entonces yo he visto ahorita estos últimos años cómo es que pues se explotó toda la nostalgia desde pues, del siglo pasado básicamente. Ajá. Y siento que hasta cierto punto estamos agotando los recursos de nostalgia, ¿sabes? Entonces mi primera pregunta es si crees ¿qué crees que sigue después de este revival de los 2000? Y la segunda es, ¿tú qué opinas del futuro de esta industria del vintage, ¿no? Ya que al ser, si es pronto lo único disponible, la ropa del pasado, como por ejemplo en 10 años, del fast fashion, ¿se volverá vintage? ¿Crees que tengamos que volver a redefinir ese concepto? Porque a mí se me hace un poquito como que contradictorio, ¿no? Pensar que en 10 años la ropa como ultra fast fashion, como de Shane, se pueda volver algo vintage. No sé, me gustaría mucho tu punto de vista. Qué buena pregunta y qué complicada, porque en efecto, por ahí hice un estudio alguna vez en donde estaba platicando, y eso fue por una vivencia personal que estaba yo en la muy blanca Condesa y Roma, y me metí a una tienda vintage precisamente, y vi una playera de Mickey Mouse de los 80 que yo llegué a tener, porque me la compraron cuando era chico, ya ahí me eché de cabeza, pero bueno, ajá, y tenía hoyitos por todos lados, pero hoyitos, o sea, de que si la metías en la lavadora salía así, hecha un polvo, ¿sabes? 4,700 pesos. Y era un trapo transparente, ¿sabes? Yo así de, ¿cómo? Y te estaba hablando de eso antes de pandemia, ni siquiera ya precios gentrificados, ya sabes. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en donde la ropa es tan cercana que no se siente vintage. De hecho, también acabo de ver una playera de Tupac, pero la playera de Tupac era de los 90, pero era idéntica a una colección que sacó Bershka hace 3 temporadas. ¿A quién le crees? ¿Cuál va a ser para futuro la ropa vintage? Porque ahorita el 2000ero es ropa vintage, aunque mis 30eros y 40ones ni modérrimo, ya somos vintage. Entonces, ajá, ¿cómo le haces? ¿Sabes? Pero ¿qué pasa? Yo creo que el vintage se va a empezar a redensificar, ajá, tú sabes lo que dije, con más que nada la parte de nostalgia. Lo vintage se va a ir de los 70 para atrás, que realmente ya ahorita sería una antigüedad, ¿no? Pero bueno, ya va a hacerse para allá. ¿Y para dónde va la tendencia? Parecería el sobreexplotar la nostalgia hacia otras décadas, hacia el plisado. Por ejemplo, ayer vi una marca que por aquí ha de estar, en donde la forma de construcción de su ropa está inspirado en los patrones de los años 20, pero es una prenda actual. ¿Sabes? Es otra vez entender cómo se hacía la ropa bien hecha. Por eso va a ser muy raro que un Shein, un Temu, se convierta en vintage, porque es un patronaje hecho a computadora, con telas muy malas, que no dan caída. El futuro del vintage va a ser objeto de estudio para otra vez ver cómo se hace un drapeado, ver cómo se hace una forma nueva de caída al bies, cómo va a ser ese tipo de fringe, cómo se va a mover en el cuerpo. Eso es lo que va a generar. Entonces, las prendas ahora vintage, yo creo que hay que hacer una buena limpieza dentro de cosas que parecen y que por venta de este amor a la nostalgia del 2000 ya no tienen sentido. Yo prefiero comprar una ropa, hay una marca, ¿cómo se llama? Bonito, creo que se llamaba, que son de camisas de los 70 de México. Yo tengo como 2. Y las tengo así, ya sabes, como las amo. Porque la forma de hacer el cuello ya no te la hacen ahorita. La forma de hacer la ropa ya no te la... Tengo una camisa de Rabanne, cuando recién Dios perfume su recuerdo, se nos fue. La compré en una tienda vintage en como 1,200 pesos y dice Paco Rabanne, pero a tornasol. Entonces tú la ves blanca hasta que te acercas. ¿La ves? Ese tipo de cosas es a donde vamos a empezar a entender la ropa vintage y la construcción de la ropa. No tanto a que parezca retro, porque ya estamos en un mundo en donde todo parece retro, ¿no? Sí. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Comenzamos aquí y vamos el micrófono en un momento contigo. Super. Ok, conectando con la pregunta de la compañera, Ajá. entonces tú piensas que a lo mejor el futuro de la ropa vintage está en manos, por ejemplo, de los nuevos emprendedores, de los Sí. que buscamos como regresar a realizar un patronaje desde cero y todo esto. El futuro del vintage tiene que ver mucho más con una curaduría, porque es muy diferente el vintage que yo consumo a la gente que ama y adora vender cosas de los años 20 o de los años 40 o de los años 50. Hay gente que se dedica a hacer ropa de pin-ups y de eso vive, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado del vintage va a ser más dirigido a una cosa más curada. Vendo este tipo de ropa, de este tipo de décadas, de todo el concepto, ¿no? El otro día también tuve la oportunidad de ir de viaje, estábamos en Nueva York y había una tienda inspirada en los 60s de la época espacial. Y yo, ¿qué? O sea, tenían desde los muebles, yo me sentía los supersónicos. Y dije, wow, ¿sabes? Como que todo lo buscaban específicamente para que fueran New Century,
¿no? Mid-century, perdón. O Googie, o sea, impresionante. Entonces yo creo que en México también es eso. Y entender nuestras marcas que ya no existen. Hubo una expo en Ciudad de México que se llamaba Historia, no recuerdo, que era de Trendo, que ahí hablaba justo como desde Aurrerá, desde marcas de pronta moda hasta el zapatito popis, te vendían ese tipo de calzado. O sea, regresar, si es que Schiaparelli la regresan desde los años 30, la hacen alta costura, siempre fue alta costura y tal. ¿Cuál es el alta costura aquí? ¿Por qué no tenemos otra vez esos diseñadores de esa época como una casa de moda mexicana? ¿Por qué los empresarios y los que tienen la lana no quieren invertir en esas casas de moda que ya tienen un renombre y que podrían surgir como una marca buena? Ni siquiera te estoy hablando de alta moda, ¿no? De una moda que es lo que se usaba antes. Entonces yo creo que va por ahí, o sea, es una curaduría y al final también entender que el retro no necesariamente tiene que ser un disfraz, sino también puede ser desde la hechura del patronaje para una pieza nueva, y ya con eso cambia. ¿Sí? De nada. La última creo que teníamos, ¿no? Sí, ya está lista la pregunta. Si te puedes poner de pie, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Hola, mucho Oli. gusto. Bueno, mi pregunta de hecho va más enfocado a cómo terminaste tu última respuesta. Ajá. Escuché que estuviste en la conferencia en la mañana de Trendo, Sí. entonces sabemos a lo que viene el siguiente año, ¿no? A lo que Ajá. nos arriesgamos a 1000 golpes. Entonces, en base a otras conferencias que han estado en los otros días, quiero saber tú a qué le apuestas. Como emprendedores, Ajá. como emprendedores, ¿qué sería mejor? ¿Apostarle a las nuevas piezas que nos dicen que explotemos la creatividad, que nos arriesguemos y demás? ¿O que agarremos esto que ya tenemos, aferrarnos a este vintage, a este pasado, para poder enfrentar lo que se viene, por un decir, en el 2026? O sea, ¿qué le puedes decir al emprendedor a que se aferre? Porque apueste para empezar ahora sí que con todo el 2026. La respuesta es más fácil de lo que se cree y eso va en general. Si eres emprendedora, si ya tienes una empresa, si eres productor, si eres proveedor, etcétera, la moda no es azul y blanco. Siempre ha sido una escala de grises enormes. Cuando uno se abre por ahí, dices, ok, o me voy como cuerpo diverso en tobogán, ¿no? O me voy a lo seguro. La realidad es que haz los dos. O sea, puede serte a lo muy moderno con hechura del pasado que te enseñó el pasado, o te puedes hacer algo muy retro con cosas que parezcan modernas. Ese es el famoso éxito del Y2K. Es el famoso la tendencia del Y2K, que le encantó a la generación Z porque parecía del pasado, pero era totalmente nuevo. Yo en mi época nunca usé un crop. Nunca usé una camisita, los 3/4 y la camisa, no, jamás. Yo cuando iba en la prepa, en la universidad, ya era todo aguado y era así, nada que ver, ¿sabes? Entonces, ahorita se ve más lindo, sí, porque entendieron y lo llevaron a ese concepto. Y entonces parece novedoso, pero viene de atrás, ¿no? Hasta parecemos nuestras mamás de, eso ya lo usé de joven. Claro, vamos a llegar a esa parte, ¿no? Entonces, creo que es un nivel, es jugar con esa escala de grises que en este caso me gustaría llamarle colores. No todo es negro ni blanco, sino hay 1000 colores por fuera. Sí apostar a la tendencia, porque el mundo gira y va adelante siempre, porque aunque la moda regrese, nunca regresa igual. Entender cómo va a regresar, inspirarme de lo que me gusta y entender el mercado en general, cuál es la nostalgia a la que está pidiéndome a gritos que yo le venda el producto, pero que aparte yo pueda expresar mi propia marca, ¿no? Entonces ahí es jugarla. Muchas gracias. A ti. Y con eso concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Un fuerte aplauso para Manu. Gracias por compartirnos tanta Muchas sabiduría, gracias. por Muchas conectar gracias. tanto, no solo en la pantalla, sino también en persona. Muchas Creo que gracias. sentimos esa misma conexión contigo y eso Muchas se gracias. aprecia y se valora muchísimo. Muchas De parte de Ay, qué Intermoda bonito. tenemos un detallito y tu reconocimiento por Ay, haber muchas estado con gracias. nosotros. Gracias. Para, ahí, para la foto. Gracias Intermoda, gracias de verdad por la oportunidad. Qué belleza. Oigan, me gustaría que me pasaran mi teléfono para hacer aquí te lo vamos a explicar, ¿les late? ¿Sí? Va. Porque sí explicamos muchas cosas, oigan. Hoy se explicó sin control. Súper, gracias. Ven. Entonces les voy a dar la espalda, perdón. Pero la idea es decir, aquí es moda, y si es moda, todos dicen, aquí te lo vamos a explicar, ¿sabes? Ay, bien ñoño yo, me siento así. Pero bueno. Vamos a hacer todo esto. Bien, señor, ahí me salió lo tío porque perdí la cámara, claramente. Listo. Aquí está.
Y recuerden que si es moda, aquí. Bye. Y yo así de no grabé nada. No. Sí soy capaz, ¿eh? Sí, en efecto, no grabé nada. Otra vez, otra vez. Otra vez. Ya decía yo. Ya me sale lo tío, oye. Tenía que sudar de algo, ¿no? Bueno, listo, ahora sí. Oigan, porque si es moda aquí. ¡Yeah!